Buen día, mi nombre es Maritza Velasco, soy coordinadora en el municipio de Lebrija. El tema que vamos a ver en el día de hoy hace relación a los protocolos de actuaciones ante alertas de amenazas, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la primera infancia. Este es un tema que nosotros como operadores del ICBF tenemos que conocerlo muy bien porque somos los primeros que tenemos que velar por nuestra primera infancia. La siguiente diapositiva nos habla de las formas de violencia que hay contra niños, niñas y adolescentes. La primera forma, la violencia que es todo tipo de acción, de omisión, de abuso, del uso de la fuerza de poder que se expresa a través de violencia física, de violencia psicológica, sexual, la negligencia, las amenazas, el daño, la integridad física que le impide a la persona no desarrollarse integralmente y puede llegar incluso a causar la muerte. De entre ese tipo de violencias está la violencia física, que es toda acción a través del uso de fuerza física que produce dolor, malestar, lesiones, daños, etc. Y la violencia psicológica es la que hacemos mentalmente, que degradamos, discriminamos, controlamos las acciones, los comportamientos de las personas, las rechazamos, las aislamos, las aceptamos, las aterrorizamos y entonces eso se le daña la salud física. ¿Qué otras formas? La omisión o negligencia. ¿Qué significa esto? Que a veces no hacemos absolutamente nada, sabemos de algún caso de violencia y no somos negligentes y no decimos absolutamente nada. La otra clase de violencia es la violencia sexual. Es todo tipo de tipo sexual ejercida sobre niños, niñas, adolescentes, utilizando la fuerza o cualquier coerción física, emocional, y aprovechan las condiciones que a veces que una persona indefensa, que una persona que tiene síndrome de Down, que está paralítica, hay gente que aprovecha eso y se consideran que tienen poder sobre sus víctimas. Y aquí una forma de violencia que no sabíamos y que aprendimos últimamente es el síndrome del bebé zarandeado. Y yo creo que eso lo hacen muchísimas mamitas, que el bebé está que llora, entonces la mamita se pone mal, se desespera, coge al bebé, lo levanta, lo pone arriba, lo zarandea hasta que el niño trata de calmarlo. Y resulta que se nos olvida que el niño está apenas formándose su cerebro y es una pequeña capita y le movemos su cerebro y le podemos destruir completamente su cerebro. Haga el experimento, coja un vaso, meta un huevo, dentro de ese huevo haga de cuenta que ese es el cerebro del niño y que la cáscara del huevo es su cabeza, y si usted la mueve de un lado para otro, ¿qué pasa? Finalmente el huevo se revienta. Eso le puede llegar a pasar. Ahí vamos a ver entonces también las formas de violencia contra las mujeres. La ley 1257 del 2008 se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia contra las mujeres. Cualquier tipo de violencia que le cause daño, sufrimiento físico y demás. Entonces, ¿cuáles son los tipos de violencia? Primero, la violencia sexual, que es la que más se ve, donde se vulnera de todas las formas. Y no solamente tiene que ser con acceso carnal, no más con solo que la estén tocando sin autorización, ya la están violando, ¿cierto? Entonces, a veces dentro de los mismos matrimonios hay violaciones cuando usted como mujer no quiere tener la relación sexual o obligan a las mujeres a ser prostitutas, la esclavitud y demás. En otros países se ve la mutilación genital femenina y en algunas tribus también tienen esa bendita costumbre. ¿Qué hacen? Nacen las niñas, le cortan el clítoris, se lo cortan o el himen también lo rompen de tal manera que la niña
no va a sentir absolutamente nada, y eso son costumbres que tienen en algunos lugares. Gracias a Dios aquí en Colombia no se hace eso, a no ser que en algunas tribus indígenas, y yo no sé. Bueno, la otra forma es la violencia psicológica. Esta violencia psicológica produce cicatrices muy dolorosas porque la gente se siente mal, se siente rechazada cuando la descalificamos, cuando le decimos que es una bruta, que no sirve para nada, que no sirve ni para cocinar, ni para mamá, ni para hacer aseo. Eso es una forma de violencia psicológica. Y también tenemos la violencia en cuanto al conflicto armado. En nuestro conflicto armado, nuestro país lleva muchísimos años, y ¿quiénes son los que llevan del bulto generalmente? Los niños y las mujeres, las cuales las utilizan para prostituirse o como monedas de cambio o como arma de guerra. La otra clase de violencia es la económica y patrimonial. Es cuando a la mujer, porque hay mujeres que dependen de los hombres, entonces el hombre no le da la plata que necesita a veces ni para comprar toallas higiénicas, y ahí estamos haciendo una clase de violencia. La violencia física es la que más vemos, la que notamos cuando la persona tiene morados, cuando se produce dolor, rasguños, etcétera. Eso es cuando se afecta la integridad física, estamos hablando de violencia física. En el caso de el feminicidio, que es otra forma de violencia que hoy en día la estamos viendo hace mucho rato, a la mujer se le persigue, se le degrada, se le humilla. Muchas veces vemos casos de que se termina una relación, el hombre no está de acuerdo con haberse terminado esa relación, la persigue hasta que ellos dicen, si no es mía, no es de nadie más, la matan a ella, y incluso ellos llegan y se matan. Otra cosa que vemos de violencia, y se ve mucho en los campos muchas veces, es, o en algunos municipios de pronto, se puede llegar a ver que los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Muchas veces el hombre que tiene plata, pues va y ve una familia que está mal económicamente, pero tiene sus hijas pequeñas y les dice, bueno, yo me caso con su hija y yo a cambio les doy plata y los sostengo todo el tiempo, y lo hacen. Y esto lo vemos en países musulmanes, que los hombres se casan con niñas de 8, 9, 10 años. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues nosotros, ¿qué podemos hacer como funcionarios del ICBF? Nosotros tenemos que hacerle ver a las mamitas usuarias de nosotros que nuestras niñas son importantes, que nuestras niñas valen mucho, y no las vendamos a cambio de una situación económica. Los invito a hacer una buena reflexión al respecto, porque eso se ve hoy en día. Hemos conocido de casos de niñas que usted las ve, de niñas, porque son niñas todavía de 11, 12 años, vendiendo de pronto mandarinas a café en las calles y demás, y de pronto desaparece. No, es que se fue a vivir con tal persona porque esa persona le dio el sustento para la familia, y así lo aceptan, y no es así. Todas las mujeres valemos. ¿Cómo se afecta esto en el ejercicio de nuestros derechos? Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien los siguientes conceptos. Primero, ¿qué es la inobservancia? ¿Qué es la omisión o negación para acceder a algún servicio? Es responsabilidad de todas las autoridades administrativas, judiciales, Sistema Nacional de Bienestar, nosotros como operadores, estar pendientes de que haya algún caso, y de una vez nosotros vamos a actuar tanto en el territorio colombiano como fuera de él. La amenaza es una situación clara de peligro o de riesgo para hacer pleno desarrollo de los derechos de las niñas y los niños y las mujeres gestantes. Muchas no hablan, muchas no dicen porque están amenazadas, y ahí es donde tenemos nosotros que actuar. Y la vulneración de derecho, eso se ve, es toda situación de daño o de perjuicio o lesión que impide el ejercicio pleno de la personalidad, del desarrollo integral de esos niños, niñas que están en nuestras manos y esas antes.
Pero también hay una serie de principios que rigen el actuar ante amenazas o vulneración de derechos. Esos son, primero, la igualdad y la no discriminación. Se nos olvida que somos iguales ante Dios y ante todo el mundo, pero si la persona tiene plata la tratamos mejor y si no tiene plata la tratamos peor. Entonces nosotros no tenemos que tener que hacer discriminación en que porque yo soy blanco y el otro es negro, porque soy indio, lo tengo que tratar. No, tenemos que tener en cuenta que somos iguales, que existe un principio de interés superior donde los niños son sujetos de derechos y nosotros tenemos la obligación de velar porque ellos no sean violados en sus derechos. Otro principio es la corresponsabilidad. Está entre nosotros, está entre, somos nosotros, el Estado, los padres de familias, todos somos corresponsables de lo que le pase a un niño, a una niña, a una mujer gestante. La oportunidad es otro principio donde usted vea que hay algo, una amenaza, ahí viene para que usted actúe. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una acción sin daño, sabiendo llevar las cosas, siendo discreto. Y tengamos en cuenta que el otro principio es la interculturalidad. Aquello, nosotros no tenemos por qué hacer acepción de que porque el uno es de un departamento, de un pueblo, de una vereda, los tengo que tratar. No. Leía un caso en estos días de que una chica que quería estudiar Derecho y ella les tocó iniciando en el primer semestre hacer una sustentación y porque ella era costeña, la profesora le dijo que se retirara por el hecho de ser costeña. Lo mismo, nosotros como santandereanos tenemos nuestra forma de hablar, entonces por el hecho de ser santandereanos no nos van a recibir, no. O sea, tenemos que respetar eso, porque todos somos iguales. Vamos a ver algunos signos y síntomas a tener en cuenta en la identificación de alertas. En el caso de violencia física, podemos ver las señales de golpes en el cuerpo, las heridas. Muchas veces dicen, ay no, fue un golpe que me di con la puerta, fue un golpe que me di con un escaparate, etcétera, por no decir nada. Cuando la persona se le toca muchas veces dice, ay no me toque porque me duele, entonces son señales evidentes de herida. Cuando hay distensión abdominal, o sea, o le da diarrea o no hace deposición. O también cuando les ocurre que hay vómito y hay fiebre también, cuando vemos señales de mordedura, ay no, eso fue el niño, no, hay que mirar bien. Cuando se presentan quemaduras, cuando hay magulladuras, hay hematomas, hay pellizcos, ¿cierto? Y la persona se siente cansada frecuentemente, ¿por qué? Porque esa violencia no solamente es física en el sentido que la están atacando, sino también se convierte en una violencia psicológica, porque ahí vemos que manifiesta tristeza o frustración frecuente, porque llora con facilidad, porque siente miedo por cualquier cosa, porque es retraída, se ve tímida, se aísla de las actividades, no, yo no hago, yo no participo, se causa daño a sí mismo, ¿cierto? Cambia repentinamente en el comportamiento, a veces está alegre, de pronto de una vez está triste o eufórico o cambia totalmente, no puede dormir o a veces duerme demasiado o le da miedo dormir solo, siente pesadillas, está enfadado, se irrita, tira juguetes, da patadas o al contrario es demasiado amable y se aleja también de las personas. Otro síntoma y síntoma de violencia, signo y síntomas de violencia sexual. Esto hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el niño manifiesta que le duele o siente rasquiña en sus genitales. A veces se presenta el sangrado en los genitales, en la ropa interior se puede notar, la vulva está hinchada o roja, su cervix está hinchada. A veces vemos cuerpos extraños en el ano y en la vagina. Aparecen verrugas en esa zona anal-genital, en el paladar hay hematomas, orina frecuentemente, hace cosas o comenta cosas sexuales inusuales para la edad, juega
le gustan los juegos que tienen que ver con sexo, se estimula sus genitales de forma excesiva. Escuchaba de un caso de una niña que fue violada y usted la veía que ella se sentaba y ella empezaba a moverse y a moverse y a moverse porque se estaba masturbando constantemente. Actúa de forma violenta, a veces controla los esfínteres, pero en la mayoría de los casos se va para atrás, no los controla, se muestra temeroso con otros niños, no le interesa lo que digan los demás, se aísla, se escapa del lugar, se vuelve agresivo o a veces pasivo o retraído. En el caso de negligencia, esos signos y síntomas de negligencia ahí están cuando a nosotros pronto nos dicen no he desayunado o pide comida después de que ya haya comido, se presenta continuamente con la ropa en mal estado y usted le regaña al niño cuando hay que hablar es con la mamá muchas veces, se ven signos de desnutrición, entonces hay que ponerle cuidado, muestra cansancio permanente, presenta enfermedades leves recurrentes, cada rato está enfermo, tiene apariencia física descuidada y sucia, tiene accidentes frecuentes, no se cortó, se puyó, se dio, se cayó, se partió una pierna, una mano, etcétera. No viene a la unidad de servicio y nosotros no le ponemos cuidado, presenta hábitos y horarios inadecuados, a veces en la noche no duerme y en el día quiere estar durmiendo, es una de las cosas increíbles, se le ve muchos piojos y no acude, no le gusta ir a los servicios médicos o odontológicos y a veces la familia no le pone cuidado, entonces hay que ponerle cuidado y nosotros somos los primeros que debemos actuar en esto. En el caso de los signos de alerta en el contexto familiar, a veces se ha observado que las familias son muy rígidas con el comportamiento en la crianza de los niños, que a veces también quienes los cuidan o los padres los culpan, los desprecian, no le muestran interés hacia el niño, hacia la mujer gestante, no se preocupan por la educación de ellos. Ellos, los mismos papás, están aislados socialmente, dejan el niño con cualquier persona para que lo cuiden y demás. En la misma casa hay consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, de juegos, de estar en la calle, la violencia intrafamiliar que se ve constantemente, la violencia sexual, la violencia que vienen otros familiares y lo hacen y la familia no dice nada. ¿Cómo podemos identificar o cuáles serían esos signos o síntomas en las mujeres gestantes? La baja autoestima, pero yo, ¿por qué tan fea que estoy? Los altos niveles de estrés, cambian las formas de vestirse para poderse tapar, que no le vean que le pegaron, etc. Ella no cuenta qué le ha pasado, oculta la información sobre su vida. Hay un distanciamiento de su círculo social y familiar, no tiene el apoyo de la familia, la reprochan constantemente porque está embarazada y no le interesa ni siquiera arreglarse. Cuando una mujer embarazada se ve tan bonita, es un estado muy bonito y las mujeres se ponen más bonitas muchas veces. Lo digo por experiencia propia. Los signos de alerta en el contexto de las unidades de servicio. A veces hemos escuchado y sabemos de casos que ocurren así. A veces en las unidades de servicio, cuando observemos estas cosas, activemos la ruta inmediatamente. No tenemos por qué hacer pellizcos, no tenemos por qué gritar a los niños o poner a los niños en sillas altas o en un lugar para castigarlos, tomarles fotografías en posiciones inadecuadas, hacer comentarios de tipo sexual delante de ellos, mostrarles material pornográfico, realizar cualquier tipo de comportamiento sexual delante de ellos, tocarle los genitales a los niños, sujetar a los niños porque no están quietos, con correas, con sábanas, con cualquier elemento que encuentren a la mano, les dan palmadas, los empujan, los zarandean, los dejan solos sin la vigilancia de nadie, no les dan los alimentos y si no les dan los alimentos mucho menos les suministran las medicinas, ¿cierto? El niño no lo llevan al baño,
no le ponen cuidado porque está llorando, los aíslan, ¿cierto? No los dejan expresar sus opiniones, se burlan del cuerpo, les dicen el gordo, el flaco, etcétera, le llaman con apodos, con apelativos. Cuando vemos estos casos, a la persona que está abusando le gusta estar a solas con él, con ese niño o esa niña, tienen gestos de afecto con ellos, los amenazan constantemente con quitarles el servicio por cualquier razón, o sea, los están amenazando y realizan cualquier tipo de juicio que atente o menoscabe la dignidad de los usuarios del programa. Pero ¿cómo debemos actuar nosotros ante la identificación de una posible situación de violencia? Muy importante, escuchar activamente. No demos opiniones ni juicios de lo que nos estén diciendo. Escuchemos. Después de que escuchemos, no le echemos la culpa ni al niño, ni a la niña, ni a la mujer gestante. Presentemos una actitud de ayuda, comprensión y empatía. Creámosle al niño que lo que él le está diciendo es cierto, porque a veces como mamás que tenemos una nueva segunda oportunidad y tenemos otra pareja y el niño nos dice me están haciendo esto, eso es mentira, creámosle. No se ponga, digamos, a llevarlo a un espacio privado y le voy a revisar, no. O muestre, vamos a ver si es cierto y lo llevo con el agresor, no. O sea, dígale que lo mejor que hizo fue haber hablado y pedir ayuda y que nosotros como operadores del ICBF vamos a ayudarlos. No hagamos que ellos se sientan como víctimas de violencia, sino que al contrario, nosotros estemos con ellos, hablemos con ellos, los escuchemos. Si soy agente educativa, si soy auxiliar, los vamos a escuchar. Luego comentamos con la psicosocial y miramos todo el proceso de la ruta. Ahorita la vamos a ver, ¿cierto? Pero es muy importante escucharlos, generarles seguridad, no mentirles, decirles sí, voy a hacer, yo te voy a ayudar, pero no lo hacen. Y cuando nos digan no contemos, es no contar. No es ir a decírselo al uno y al otro y al otro. Es muy importante la discreción y la confidencialidad para salvaguardar la vida de las personas involucradas. Esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles son esas rutas de actuaciones en caso de identificación de alertas o signos o síntomas? Pues cuando nosotros vemos esos casos de vulneración de derechos, ese maltrato infantil, esa violencia intrafamiliar, esa violencia de género, esa violencia sexual, omisión o negligencia, dentro de la modalidad familiar que es la que nosotros estamos desarrollando, ¿qué hace el equipo pedagógico? Lo remite a la psicosocial, ¿sí? O, según sea el caso, o a salud y nutrición, lo remitimos al equipo psicosocial, que son los que saben. El equipo psicosocial, la psicóloga, la trabajadora social sabe mejor cómo tratar estos casos para que ella verifique que se activa la ruta, se informa a coordinación informa a la EAS y la EAS al ICBF, y si es el caso se activa la ruta inmediatamente. ¿Cuál es la ruta? Pues dependiendo de donde usted esté. En el caso en el municipio de Lebrija, vamos a la comisaría de familia, se hace la apertura del proceso, se investiga y se hace la articulación con el hospital, con la fiscalía y la policía. El año pasado nos sucedió algo. Estábamos en una visita de supervisión en una vereda y una de las usuarias, una gestante, llegó llorando y pues sí nos extrañó y pusimos cuidado a ver qué era lo que estaba pasando. Y la muchacha no decía nada hasta que llamó a una amiga y le contó, oye, y ella había sido usuaria del programa, y de una vez se me acercó y me dijo qué era lo que había pasado, e inmediatamente con la supervisora dijimos vamos a activar la ruta. Terminamos la supervisión, nos la llevamos a la señora al hospital, la revisaron porque pues estaba ya en el último tiempo, en los últimos tiempos del embarazo. Se activó la ruta con la comisaría de familia y con la policía, precisamente porque incluso el esposo creo que estuvo allá y se dieron cuenta lo violento que era. Entonces, y luego se le hizo pues lógicamente el seguimiento. Eso nos toca
a nosotros, más no podemos, nosotros ya no podemos decir, venga, yo la tengo en mi casa, venga, yo le ayudo, ya no nos corresponde a nosotros porque ya la entregamos a un lugar que era la comisaría de familia y a los... También es muy importante que en nuestras unidades de servicio tengamos un directorio de entidades para la activación de esos posibles casos de vulneración de derechos a niñas, niñas y adolescentes. Yo les muestro el de Lebrija, cuáles son las instituciones, los teléfonos, en el caso de atención de emergencias, a dónde acudimos, en amenazas o vulneración de derechos y alteraciones en el desarrollo. Entonces, aquí está este directorio donde tenemos todos los teléfonos a donde nosotros podemos acudir en el caso de Lebrija. Ya cada uno en sus unidades harán este directorio de acuerdo a lo que se encuentre al pie de ustedes, porque es muy diferente como se trabaja en Lebrija, como se trabaja en Playona, como se trabaja en Florida, Piedecuesta, Bucaramanga, etc. Por último, es muy importante tener en cuenta qué podemos hacer en caso de que algún familiar conocido o nosotros mismos podamos ser víctimas de violencia. Recordemos lo siguiente. En caso de maltrato infantil, recordemos que las niñas y los niños pueden ser víctimas de violencia, golpes, quemaduras, mordeduras, ¿qué otra cantidad de cosas? La violencia psicológica, cuando los gritan, los humillan, les dicen malas palabras. A veces en las mismas unidades uno ve cómo las mamás tratan mal a los niños. Ahí tenemos que entrar nosotros de una vez. El abuso sexual, la negligencia es cuando los adultos ni los cuidan, ni les garantizan los derechos, ni los llevan a control y crecimiento, no los llevan a vacunas, no están pendientes de que vaya a estudiar. No. Es muy importante que eso es una forma que nosotros hagamos algo por estos niños, sobre todo los que tenemos en nuestras casas. ¿A dónde vamos a acudir? Vamos a acudir en el caso de Lebrija, pues a la comisaría de familia. Podemos acudir a la policía de infancia y adolescencia. Podemos acudir al ICBF, que hay una línea 141, o aquí tenemos al 141, la línea de protección de niños, niñas y adolescentes. Se puede marcar desde un teléfono fijo o desde un celular totalmente esta línea y usted reporta la emergencia, usted hace una denuncia, pide orientación sobre el caso de maltrato infantil, de violencia sexual, de acoso escolar, de trabajo infantil, de consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Usted pide ayuda y se la van a brindar. Y si somos mujeres y somos víctimas de violencia, nosotros podemos comunicarnos a la línea 155 de la Policía Nacional, quien le acompañará en el proceso, le dirá cuál es el paso a seguir y en el caso de que sea una violencia física o sexual, se acercan a un centro de salud para corroborar su estado de salud. La línea 155 es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia. Por eso, entre todos podemos cuidarnos y prevenir cualquier tipo de violencia. Y nosotros en nuestro programa de desarrollo infantil en medio familiar somos los primeros que vamos a ayudar en este proceso. Y por eso, pues ahorita, ¿qué vamos a hacer? En cada sitio, en cada unidad de trabajo, vamos a mirar cuáles son las rutas, cuáles son los estamentos a los cuales acudir y los teléfonos para poder actuar con relación a lo que podemos hacer en estos casos. Muchas gracias. Dios les bendiga.